¿Alguna vez te has sentido vacío, como si algo faltara en tu vida a pesar de todos tus esfuerzos? Has buscado respuestas en todas partes, pero parece que ninguna solución es suficiente para llenar ese vacío en tu corazón. ¿Y si te dijera que existe un poder oculto en el Evangelio, un poder que la mayoría de las personas no conoce, pero que puede transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste? Un poder capaz de romper cadenas invisibles, de traer paz en medio de la tormenta y de cambiar tu destino eterno. Un poder que ha sido revelado a unos pocos, pero que hoy está a punto de ser revelado a ti. Este no es un mensaje común. No es un simple conocimiento teológico ni una teoría más sobre la fe. Lo que estás a punto de descubrir en este video es algo que ha permanecido oculto para muchos, pero que si abres tu corazón puede revolucionar completamente tu vida. El Evangelio no es solo un conjunto de enseñanzas, es una fuerza sobrenatural que puede transformar tu realidad desde el interior hasta el exterior. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado cambiar por tu cuenta y has fracasado? ¿Cuántas veces has sentido que por más que te esfuerces, el pasado sigue persiguiéndote, las tentaciones siguen dominándote y las heridas del ayer aún te duelen? Y si te dijera que el poder del Evangelio puede liberarte por completo de todo eso, la mayoría de las personas solo ven el Evangelio como un conjunto de normas o como una historia antigua sobre Jesús. Pero hay algo más profundo, algo que solo aquellos que verdaderamente abren su corazón pueden experimentar. En los próximos minutos te llevaré por un viaje espiritual donde descubrirás cómo este poder puede impactar cada área de tu vida, tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones y hasta tu destino eterno. Antes de continuar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe: "Yo recibo esta palabra" si sientes que Dios está hablándote en este video. No es solo una frase cualquiera, es una declaración de fe y un compromiso con lo que Dios está a punto de revelarte. Si realmente quieres recibir este mensaje en tu corazón, hazlo ahora mismo. Además, al comentar y darle me gusta a este video, estarás ayudando a que YouTube muestre esta enseñanza a más personas que necesitan escuchar esta verdad divina. Es tu oportunidad de difundir la palabra de Dios y ser parte del propósito divino. Si este contenido te edifica, suscribirte significa apoyar la difusión del Evangelio en YouTube. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Tú puedes ayudar a sostener esta comunidad con un simple clic. Suscribirte significa unirte a una familia de fe que crece cada día. Y al hacerlo, estarás asegurándote de recibir más mensajes como este para fortalecer tu espíritu. Comparte este video con alguien que lo necesite. No subestimes el poder de compartir la palabra de Dios. Este mensaje puede ser la respuesta a la oración de alguien en este mismo instante. Antes de iniciar el estudio, te diré algo muy importante. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave que podría desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final y no te pierdas ni un solo detalle. Ahora sí, acompáñame en este viaje espiritual y descubramos juntos el poder secreto del Evangelio. 1. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. El Evangelio no es solo un mensaje inspirador o un conjunto de enseñanzas morales. Es el poder de Dios en acción. Cuando Pablo escribió a los romanos, declaró con valentía: "Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree". Romanos 1:16. Estas palabras no fueron escogidas al azar. Pablo sabía que el Evangelio no era una filosofía ni una ideología, sino la manifestación del poder divino que transforma vidas.
Imagina a un hombre atrapado en una celda oscura sin posibilidad de escapar. Sin importar cuánto lo intente, las paredes son demasiado gruesas y la puerta está sellada con hierro. Esa celda representa el pecado, la culpa y la separación de Dios. Pero entonces, de repente, una llave cae en sus manos, una llave que abre la puerta y le permite salir a la luz. Esa llave es el Evangelio. Es la única forma en que el ser humano puede salir de la prisión espiritual en la que se encuentra. Muchas personas creen que el cambio en sus vidas depende únicamente de su esfuerzo, de su disciplina o de su capacidad para seguir ciertas normas religiosas. Pero el Evangelio es claro. La salvación no es un logro humano, sino un regalo divino. Dios es quien actúa. Es su poder el que libera al cautivo, restaura al quebrantado y da vida al muerto en pecado. Si miramos la historia del pueblo de Israel, encontramos un ejemplo poderoso de lo que significa depender del poder de Dios y no del propio esfuerzo. Cuando los israelitas estaban esclavizados en Egipto, no podían liberarse por sí mismos. No importaba cuán fuerte fuera su deseo de ser libres, ni cuántos planes pudieran trazar. Su opresión era demasiado grande. La única solución fue la intervención divina. Dios envió a Moisés con un mensaje: deja ir a mi pueblo. No fue el ingenio de Moisés ni la resistencia de los israelitas lo que los liberó, sino la mano poderosa de Dios. De la misma manera, el Evangelio no nos llama a intentar salvarnos a nosotros mismos, sino a creer en aquel que tiene el poder de salvarnos. No es por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo que encontramos libertad. Jesús mismo lo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Pero hay algo que muchas personas no entienden. Algunos creen en el Evangelio como una teoría, pero no lo experimentan como poder. Es como alguien que tiene una llave en la mano, pero nunca la usa para abrir la puerta de la celda. Creer en el Evangelio no es solo conocerlo, sino vivirlo, permitir que su poder actúe en nuestra vida. La razón por la que muchas personas siguen luchando con las mismas cadenas es porque no han permitido que el Evangelio haga su obra completa en ellos. Intentan cambiar con su propia fuerza, pero siguen fallando. Es como si alguien intentara encender una luz sin conectarla a la corriente eléctrica. Sin poder, la luz no puede brillar. Sin el poder del Evangelio, la transformación verdadera no puede ocurrir. El enemigo hará todo lo posible para que no comprendamos esta verdad. Nos hará pensar que la salvación es demasiado difícil, que necesitamos hacer más sacrificios, que no somos lo suficientemente buenos para recibir el amor de Dios. Pero eso es una mentira. La salvación no es un camino complicado lleno de obstáculos, sino un regalo accesible a todo aquel que cree. Piensa en el ladrón que estaba crucificado junto a Jesús. No tuvo tiempo para hacer buenas obras, no pudo demostrar su devoción con años de servicio religioso. Solo tuvo una cosa: fe. Con una simple declaración: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42, 43. El Evangelio no es solo un mensaje, es una realidad viva. Es el poder que cambia corazones, que restaura lo que parecía perdido, que da nueva vida a lo que estaba muerto. No importa cuán roto estés, no importa cuánto hayas fallado, no importa cuánto tiempo hayas pasado lejos de Dios, hoy el poder del Evangelio está disponible para ti. El Evangelio no es solo historia, no es solo teología, es el poder de Dios, obrando aquí y ahora. Lo que hizo con Pablo, con Pedro, con los primeros cristianos, con millones de personas a lo largo de la historia, también puede hacerlo contigo. El Evangelio no es un recuerdo del pasado,
es el poder transformador del presente. Ahora la pregunta es, ¿vas a tomar la llave y abrir la puerta? ¿Vas a permitir que el poder de Dios actúe en tu vida o seguirás tratando de hacerlo con tu propia fuerza? La decisión es tuya. Dios te está llamando. Su poder está disponible. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. 2. La cruz. El mayor acto de poder del Evangelio. Cuando pensamos en poder, solemos imaginar escenas de fuerza, dominio y victoria visible. Pero el poder más grande que ha sido manifestado en la historia de la humanidad no se mostró en una batalla, ni en un acto de conquista terrenal. El mayor acto de poder fue la cruz de Cristo. Para el mundo, la cruz parecía una derrota. Jesús, el Hijo de Dios, colgado entre dos criminales, despojado de todo, humillado, sangrando y exhalando su último aliento. ¿Cómo puede haber poder en eso? ¿Cómo puede algo tan aparentemente débil ser la manifestación más gloriosa de la autoridad divina? La respuesta está en lo que realmente ocurrió en ese momento. La cruz no fue el fin, sino la mayor victoria jamás registrada. En esa cruz, Jesús no estaba perdiendo, estaba venciendo. No estaba siendo derrotado, estaba conquistando. No estaba siendo humillado, estaba estableciendo el reino de Dios sobre el pecado, la muerte y el infierno. La Biblia dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. Es poder de Dios. El mundo no puede entenderlo porque juzga según la apariencia. Para los romanos y los judíos que vieron a Jesús morir, era solo otro hombre siendo ejecutado. Pero en el ámbito espiritual, algo indescriptible estaba ocurriendo. Cada gota de sangre derramada no era una señal de derrota, sino el precio pagado para romper las cadenas del pecado. Jesús en la cruz estaba absorbiendo toda la culpa, toda la condenación, toda la maldad, todo el peso de la separación entre Dios y el hombre. El poder del Evangelio no es solo que Jesús murió por nosotros, sino que su muerte nos dio vida. Piensa en esto. Si un hombre es condenado a muerte por un crimen y otro se ofrece a morir en su lugar, ese sacrificio tendría un gran significado. Pero lo que Jesús hizo fue aún más profundo. Él murió no solo por los culpables, sino también por aquellos que ni siquiera reconocían su culpa. Murió por sus enemigos, por los que lo rechazaron, por los que se burlaron de él. En la cruz, Satanás creyó que había ganado, creyó que al hacer que Jesús muriera acabaría con su misión, pero lo que en realidad ocurrió fue lo contrario. En ese momento, el acta de decretos que nos era contraria fue anulada. Colosenses 2:14-15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue una exhibición pública de victoria. Lo que parecía una humillación para Jesús fue, en realidad, la humillación de las fuerzas del mal. Fue en la cruz donde la redención se hizo posible. Pero la historia no termina ahí. El poder del Evangelio no solo se manifiesta en la cruz, sino en la tumba vacía. Jesús no permaneció en la muerte, resucitó al tercer día con gloria y autoridad. Esto es lo que lo diferencia de cualquier otro líder religioso o figura histórica. Buda murió, Mahoma murió, Confucio murió, pero Cristo resucitó. La resurrección es la prueba definitiva de que el Evangelio es poder. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, su muerte habría sido en vano. Pero el hecho de que venció la muerte confirma que todo lo que prometió es real. Piénsalo bien.
si el pecado no hubiera sido vencido, si la muerte no hubiera sido derrotada, si el enemigo todavía tuviera autoridad sobre nosotros, entonces la cruz no tendría poder. Pero la resurrección de Jesús es la evidencia de que la victoria ha sido consumada. Cuando Jesús salió de la tumba, el poder del Evangelio quedó plenamente manifestado. Y ese mismo poder está disponible hoy para todo aquel que cree. A veces, las personas viven como si la cruz y la resurrección fueran solo eventos históricos, algo que pasó hace más de 2000 años sin impacto real en el presente. Pero el Evangelio no es solo historia, es una realidad activa hoy. Si el poder de la cruz es suficiente para derrotar a la muerte, entonces también es suficiente para transformar cualquier situación en tu vida. No hay pecado que no pueda ser perdonado, no hay herida que no pueda ser sanada, no hay vida que no pueda ser restaurada. Jesús no murió para que vivas en culpa, no murió para que vivas derrotado, no murió para que sigas atrapado en las mismas cadenas. Él murió para darte libertad, y su resurrección es la prueba de que esa libertad es real. Ahora la pregunta es: ¿estás viviendo en el poder del Evangelio o solo en el conocimiento de él? Porque hay una gran diferencia entre saber que Jesús murió y resucitó y experimentar el poder de esa verdad en tu propia vida. Dios no quiere que simplemente creas en su poder, quiere que lo experimentes, que vivas en él, que lo veas manifestarse en tu día a día. El Evangelio es más que un mensaje, es el poder de Dios y está disponible para ti hoy. 3. El Evangelio transforma el corazón del hombre. El poder del Evangelio no solo es capaz de salvarnos y darnos vida eterna, sino que también tiene la capacidad de transformar el corazón humano desde lo más profundo. No se trata solo de cambiar conductas o mejorar nuestra moral, sino de una transformación real de adentro hacia afuera. Muchas veces las personas intentan cambiar por sí solas, intentan dejar hábitos destructivos, buscan ser mejores personas, luchan contra su propia naturaleza, pero sin el poder del Evangelio, tarde o temprano terminan fallando. El cambio real no viene por la fuerza de voluntad, sino por el poder de Dios obrando en nuestro interior. La Biblia nos habla de un hombre que experimentó esta transformación de una manera radical. Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Saulo era un perseguidor de cristianos, creía que estaba sirviendo a Dios al perseguir, encarcelar e incluso aprobar la muerte de los seguidores de Jesús. Era un hombre lleno de celo religioso, pero con un corazón endurecido. Un día, mientras iba camino a Damasco para arrestar a más cristianos, el poder del Evangelio lo alcanzó de una manera inesperada. Una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Una voz le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. En ese momento, su vida cambió para siempre. Lo interesante de esta historia es que Saulo no estaba buscando a Dios, no estaba tratando de cambiar, no estaba cuestionando sus acciones. Pero el poder del Evangelio lo confrontó y en un instante todo su mundo se derrumbó. Cuando se levantó de aquel encuentro con Cristo, ya no era el mismo hombre. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido por causa del Evangelio. Pasó de odiar a los cristianos a convertirse en uno de los predicadores más fervientes de la historia. Este es el poder del Evangelio: cambiar lo imposible, transformar lo que parecía irremediable. Pero el caso de Pablo no es único. El Evangelio sigue transformando vidas hoy en día. Personas que han vivido en odio, en vicios, en depresión, en pecado, han sido completamente renovadas por el poder de Cristo. Piensa en un corazón de piedra. Es duro, frío, incapaz de sentir.
Así es el corazón del hombre sin Dios. Puede tratar de aparentar amor, compasión y justicia, pero en el fondo está gobernado por el egoísmo, la vanidad y el pecado. Pero cuando el Evangelio entra, ese corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Ezequiel 36:26 lo expresa de esta manera: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este es el milagro más grande que puede experimentar una persona. No es solo cambiar de religión, no es solo asistir a la iglesia, no es solo mejorar su comportamiento. Es ser transformado en una nueva criatura. Pablo lo dice de una forma clara en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Evangelio no es un simple mensaje motivacional. Es una fuerza que cambia la naturaleza del ser humano. No importa cuán lejos haya estado alguien de Dios, no importa cuán sucio haya sido su pasado, cuando el poder de Dios entra en su vida, todo cambia. Esto no significa que la transformación es siempre instantánea. Aunque algunas personas experimentan un cambio radical en el momento en que reciben a Cristo, en muchos casos es un proceso. Pero lo importante es que el cambio es real. Día a día, Dios va moldeando el corazón, renovando la mente, sanando heridas y haciendo nuevas todas las cosas. El problema es que muchos cristianos viven como si esta transformación no fuera posible para ellos. Siguen creyendo las mentiras del enemigo, siguen viendo su vida con los ojos del pasado, siguen encadenados a pensamientos que no provienen de Dios. Si el Evangelio tiene el poder de transformar un asesino como Pablo en un apóstol, de cambiar a pescadores simples en líderes espirituales, de redimir a prostitutas y ladrones, entonces también puede transformar tu vida. Pero hay un requisito fundamental: rendirse completamente a Dios. Mientras intentemos controlar nuestra vida, mientras queramos seguir nuestros propios caminos, mientras nos resistamos a la voluntad de Dios, el cambio no será completo. Dios solo puede transformar lo que le entregamos. Si hoy te sientes atrapado en un ciclo de pecado, si sientes que tu corazón sigue siendo el mismo a pesar de haber escuchado el Evangelio, es hora de hacer una entrega total. Dile al Señor: cámbiame, no quiero seguir igual. No quiero vivir con un pie en el mundo y otro en tu presencia. Quiero ser una nueva criatura. Y si crees que ya has sido transformado, pero aún hay áreas de tu vida que necesitan ser renovadas, este es el momento de permitir que el poder del Evangelio siga obrando en ti. Nunca terminamos de ser moldeados por Dios. Su obra en nosotros es constante. El poder del Evangelio no es solo para salvarte, sino para transformarte todos los días. Deja que Dios haga su obra en ti y verás cómo poco a poco serás irreconocible para el mundo, pero cada vez más parecido a Cristo. 4. El Evangelio rompe cadenas y libera al cautivo. El poder del Evangelio no solo salva y transforma, sino que también rompe cadenas y libera al cautivo. Jesús no vino solo a darnos enseñanzas espirituales, sino a traer libertad a aquellos que están atados por el pecado, el miedo y la opresión. En Lucas 4:18, Jesús declaró su misión con estas palabras: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estas palabras no fueron solo un discurso inspirador. Era una proclamación de poder. Jesús vino a destruir las obras del diablo y a liberar a aquellos que han sido esclavizados por el pecado, la culpa, el dolor y el pasado. La esclavitud del pecado.
Muchos creen que la libertad es hacer lo que uno quiere, vivir sin reglas, sin límites. Pero la realidad es que el pecado esclaviza. Jesús mismo dijo en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado promete placer, promete satisfacción, promete libertad, pero en realidad encadena. Las personas caen en patrones destructivos, en adicciones, en relaciones tóxicas, en hábitos que los destruyen poco a poco. Quieren salir, pero no pueden, porque el pecado siempre demanda más. Así como el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto y no podía liberarse por sí solo, el ser humano está atrapado en un sistema de esclavitud espiritual. Pero Dios intervino en Egipto con poder y lo mismo hace hoy con el Evangelio. Cuando Moisés se presentó ante Faraón con la orden de Dios, deja ir a mi pueblo, Faraón se resistió. No quería soltar a los israelitas porque su esclavitud le beneficiaba. Así es el enemigo. No quiere dejar ir a aquellos que están atrapados, porque su propósito es mantener a las almas en opresión. Pero Dios no dejó a su pueblo en cautiverio. Envió plagas, mostró su poder y finalmente con mano fuerte los sacó de la esclavitud. Esta historia es un reflejo del Evangelio. El enemigo no quiere soltarte, pero el poder de Dios es mayor. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, rompió el dominio del pecado sobre nuestras vidas. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto significa que ya no somos esclavos. El problema es que muchos cristianos siguen viviendo como si estuvieran atados, como si el pecado todavía tuviera poder sobre ellos. Pero la verdad del Evangelio es que Cristo nos ha hecho libres. La opresión espiritual. Así como el pecado esclaviza, también hay ataduras espirituales que afectan la vida de las personas. El miedo, la ansiedad, la depresión, la culpa, la condenación, los pensamientos de derrota, todo esto son cadenas que el enemigo usa para mantener a las personas oprimidas. Muchos se sienten indignos de acercarse a Dios porque el enemigo los acusa constantemente. Los hace sentir que nunca serán suficientes, que Dios no los ama, que su pasado es demasiado oscuro para ser perdonado. Pero el Evangelio rompe toda acusación. Cristo pagó el precio. Romanos 8:1 lo deja claro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si el enemigo te acusa, recuérdale que Cristo ya pagó el precio por ti. No hay más culpa, no hay más condenación. Cuando Jesús resucitó, no solo venció la muerte, sino que también despojó a los poderes del mal de su autoridad sobre nuestras vidas. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo no tiene derecho sobre ti. No tiene autoridad sobre tu vida, no puede esclavizarte más, porque Cristo ya lo venció. La libertad verdadera. La verdadera libertad no es simplemente salir del pecado, sino vivir en el poder del Evangelio cada día. No basta con ser liberado, hay que caminar en esa libertad. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no solo los libró de la esclavitud, sino que los llevó a la tierra prometida. Pero muchos de ellos siguieron pensando como esclavos, quejándose, dudando, temiendo. Esto le pasa a muchos cristianos. Son libres pero viven con mentalidad de esclavitud. Jesús lo dijo en Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No solo un poco libres, completamente libres.
rompiendo las cadenas hoy. Hoy Dios quiere romper cadenas en tu vida. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántos años hayas estado atado, el poder del Evangelio sigue actuando hoy. Si hay algo que sientes que te está esclavizando, si hay un hábito, un pecado, un miedo, una opresión, este es el momento de entregárselo a Dios. Dile: Señor, tú eres mi libertador. No quiero vivir atado, quiero experimentar la libertad que Cristo compró para mí. Y recuerda, la libertad en Cristo no es solo un evento, es un estilo de vida. Todos los días debemos caminar en la verdad del Evangelio, en la autoridad de Cristo, en la victoria que Él ya ha ganado. El Evangelio rompe cadenas y libera al cautivo. Vive en esa libertad hoy. 5. El Evangelio sana las heridas del alma. El poder del Evangelio no solo nos salva y nos libera, sino que también sana las heridas más profundas del alma. Muchos llevan en su corazón marcas invisibles, cicatrices que no se ven por fuera, pero que pesan en el interior. Hay personas que viven con dolor por el rechazo, con amargura por una traición, con miedo por heridas del pasado. Intentan seguir adelante, pero el peso de lo que han vivido los sigue atormentando. A veces ni siquiera saben cómo poner en palabras lo que sienten, solo saben que algo dentro de ellos está roto. Pero el Evangelio no solo trata con nuestros pecados, también trata con nuestro dolor. Jesús no vino solo a salvarnos de la condenación eterna, sino a restaurarnos aquí y ahora. En Isaías 61:1, una profecía mesiánica sobre Jesús declara: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesús vino a vendar los corazones rotos. Él conoce cada lágrima que has derramado en secreto, cada pensamiento de desesperanza, cada momento en que sentiste que nadie entendía tu dolor. Las heridas invisibles. Cuando una persona tiene una herida física, puede tratarla, vendarla y esperar a que sane. Pero las heridas del alma no se curan con medicinas, con tiempo o con distracciones. Muchos tratan de ignorarlas, de seguir adelante como si no existieran, pero el dolor sigue ahí. A veces, el pasado sigue persiguiéndonos, recordándonos las veces que fallamos, los errores que cometimos, las personas que nos lastimaron o que nosotros lastimamos. Pero el Evangelio nos ofrece sanidad real. Jesús no quiere que simplemente sobrevivamos, quiere que vivamos plenamente. En Mateo 11, 28, 29, Jesús nos hace una invitación poderosa: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Evangelio y el perdón. Muchas de las heridas que llevamos en el alma están relacionadas con el perdón. O nos cuesta perdonar a otros, o nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Hay personas que viven con rencor por lo que les hicieron, con resentimiento por quienes los lastimaron. Piensan que aferrarse al enojo es una forma de protegerse, pero lo único que logran es seguir encadenados al pasado. Jesús nos enseñó algo profundo. El perdón no es solo un mandato, es una herramienta de sanidad. Mateo 6, 14, 15 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El enemigo quiere mantenernos atrapados en la amargura porque sabe que un corazón herido es un corazón debilitado. Pero cuando perdonamos, nos liberamos del peso del dolor. Esto no significa que lo que nos hicieron estuvo bien,
ni que las heridas desaparecen de inmediato. Pero cuando entregamos nuestro dolor a Dios y decidimos soltar el rencor, el proceso de sanidad comienza. Lo mismo ocurre con el perdón hacia nosotros mismos. Hay quienes han aceptado el perdón de Dios, pero siguen viviendo con culpa por errores del pasado. Si Dios ya nos ha perdonado, ¿por qué seguimos castigándonos? Juan 1:9 nos da una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Evangelio nos limpia, nos renueva, nos da una nueva oportunidad. No importa cuán lejos hayas caído, Dios quiere restaurarte. Jesús sana el corazón herido. Cuando Jesús caminó en la tierra, no solo predicó, sanó, restauró a los leprosos, devolvió la vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, pero también sanó el alma de muchos. Cuando la mujer sorprendida en adulterio fue arrastrada ante él, no solo la libró de la condena de los fariseos, le devolvió su dignidad. Cuando Pedro lo negó 3 veces, Jesús no lo rechazó, sino que lo restauró. Jesús es el sanador del alma, y su poder no ha cambiado. Hoy sigue sanando, sigue restaurando, sigue transformando vidas. Sanidad para ti hoy. Si hay algo en tu corazón que sigue doliendo, si hay heridas que aún no han sanado, hoy es el día de entregarlas a Dios. No trates de lidiar con ese dolor por tu cuenta. No sigas cargando con lo que Jesús ya llevó en la cruz. Déjale tu carga a Él. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy Dios quiere sanar tu corazón, quiere restaurarte completamente. No solo quiere perdonarte, quiere hacerte nuevo. El poder del Evangelio no es solo para salvarte, es para sanarte. Permite que Dios toque esas áreas de tu vida que aún necesitan restauración. Él es el sanador de tu alma. 6. El Evangelio nos da una nueva identidad en Cristo. El poder del Evangelio no solo nos salva, transforma, libera y sana, sino que también nos da una nueva identidad en Cristo. Muchos viven con una percepción distorsionada de sí mismos, definidos por su pasado, por sus errores o por lo que el mundo dice de ellos. Pero cuando venimos a Cristo, todo eso cambia. La Biblia declara en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no es solo una promesa, es una realidad. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dejamos de ser quienes éramos y nos convertimos en nuevas criaturas. Dios no solo nos perdona, nos transforma y nos da una nueva identidad. La identidad distorsionada. Desde que nacemos, el mundo intenta definirnos. Nos etiquetan según nuestra apariencia, nuestra historia, nuestros logros o nuestros fracasos. Algunas personas han sido llamadas inútiles, fracasadas, indignas, insuficientes. Y muchas han creído esas mentiras, viviendo con una identidad falsa que las mantiene atadas al pasado. El enemigo quiere que creas que eres lo que hiciste, que eres tu pecado, tu error, tu fracaso. Pero Dios dice lo contrario. Cuando miramos la historia de la Biblia, vemos cómo Dios cambió la identidad de muchas personas. Abraham fue llamado Abraham, padre de multitudes. Sarai se convirtió en Sara, princesa. Jacob, que significaba suplantador, fue renombrado como Israel, príncipe de Dios. Simón, un hombre impulsivo y débil, fue llamado Pedro, roca. Saulo,
Perseguidor de cristianos, se convirtió en Pablo, el mayor predicador del Evangelio. Dios no solo cambia tu corazón, cambia tu identidad. Nuestra nueva identidad en Cristo. Cuando venimos a Cristo, nuestra identidad se transforma de esclavos a libres, de condenados a redimidos, de huérfanos a hijos de Dios. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No somos simplemente creyentes, somos hijos de Dios, adoptados en su familia, amados, protegidos, con un propósito eterno. Jesús nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. No dijo: Señor todopoderoso y lejano. Dijo: Padre. Eso cambia todo. Dios no es solo nuestro Creador, es nuestro Padre. Nos ama, nos cuida, nos guía. Gálatas 4:7 lo confirma. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ser hijo de Dios significa que ya no somos esclavos del pecado, de la culpa, del miedo. Somos herederos de las promesas de Dios, llamados a vivir en su luz, rompiendo la mentalidad de esclavitud. Muchos creyentes han aceptado a Cristo, pero siguen viviendo con una mentalidad de esclavitud. Siguen atados a su pasado, creyendo que no son dignos, que no son suficientes, que no pueden ser usados por Dios. Pero la cruz de Cristo rompió esas cadenas. Romanos 8:15 lo declara con poder. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios no te ve como el mundo te ve. Él no te define por tus errores, sino por su amor. Si hoy sigues luchando con pensamientos de insuficiencia, si sientes que no eres digno de su amor, recuerda esto: Dios ya decidió amarte. No por lo que hagas o dejes de hacer, sino porque Él es amor. Camina en tu nueva identidad. Aceptar tu nueva identidad en Cristo significa dejar de vivir en el pasado. Significa caminar como lo que realmente eres: hijo de Dios, redimido, amado, con propósito. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te creó con un propósito. No eres un error, no eres un accidente, eres una obra maestra de Dios, diseñado con un destino divino. Deja de verte a través del lente del mundo y empieza a verte como Dios te ve. Él te ha hecho nuevo. Tú eres hijo de Dios. 7. El Evangelio nos da autoridad y poder sobre el enemigo. El poder del Evangelio no solo nos salva, libera, sana y nos da una nueva identidad, sino que también nos otorga autoridad sobre el enemigo. Muchos creyentes viven en derrota, permitiendo que el enemigo los oprima con miedo, ansiedad, culpa y tentaciones. Pero Cristo nos ha dado poder para vencerlo. Cuando Jesús murió y resucitó, despojó a Satanás de su autoridad y nos dio poder sobre toda obra del mal. No estamos llamados a vivir en miedo o en derrota, sino en victoria. Jesús nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Nos revela una verdad poderosa. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús estaba hablando de una realidad espiritual. Serpientes y escorpiones representan el poder del enemigo, sus engaños, sus trampas y ataques. Pero Cristo nos dejó claro que su autoridad es mayor. El problema es que muchos cristianos no ejercen esa autoridad. Viven atemorizados, creyendo que el enemigo tiene poder sobre ellos, cuando en realidad el enemigo ya fue vencido. Colosenses 2:15 confirma esto con claridad.
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios. Su única arma es el engaño, porque su derrota ya fue sellada en la cruz. Las estrategias del enemigo para mantenernos atados. Aunque el diablo ya fue vencido, todavía intenta influenciar la vida de los creyentes a través de diversas estrategias. La mentira. Jesús llamó a Satanás padre de mentira. Juan 8:44. Su mayor arma es engañar, hacer que dudes de quién eres en Cristo y de las promesas de Dios para tu vida. La culpa y la condenación. Muchos creyentes viven cargando el peso de sus errores pasados, pensando que no son dignos del perdón de Dios. Pero Romanos 8:1 nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. El temor, el miedo paraliza a muchos. Miedo al futuro, miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. 4. Las distracciones. A veces el enemigo no necesita atacar, solo necesita distraernos. Nos mantiene ocupados con preocupaciones, con entretenimiento vacío, con placeres momentáneos, para que no vivamos en la plenitud del Evangelio. El pecado y la tentación. Aunque fuimos liberados del pecado, el enemigo busca arrastrarnos de nuevo a nuestras viejas cadenas. Pero la Biblia dice en Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cómo vencer al enemigo con la autoridad de Cristo? La clave para vivir en victoria espiritual no es luchar con nuestras propias fuerzas, sino ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado. Santiago 4:7 nos da un principio clave. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay dos pasos aquí. 1. Someterse a Dios. Antes de poder resistir al enemigo, debemos asegurarnos de estar bajo la autoridad de Dios. No podemos vivir en pecado y al mismo tiempo esperar caminar en autoridad espiritual. 2. Resistir al diablo. Esto significa que no debemos aceptar sus mentiras, no debemos ceder al miedo, no debemos creer en la condenación. Cuando nos oponemos a sus ataques con la verdad del Evangelio, Él huye. La Biblia también nos da herramientas espirituales para esta batalla. Las armas espirituales para la victoria. Efesios 6:11-12 nos llama a vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estas son las armas espirituales que Dios nos ha dado. El cinturón de la verdad. Conocer la verdad de Dios nos protege del engaño del enemigo. 2. La coraza de justicia. Nos recuerda que no somos justos por nuestras obras, sino por la gracia de Cristo. El calzado del Evangelio de la paz nos mantiene firmes y preparados para llevar el mensaje del Evangelio. El escudo de la fe nos ayuda a apagar los dardos de duda y temor que el enemigo lanza contra nosotros. 5. El casco de la salvación protege nuestra mente, recordándonos que nuestra identidad está en Cristo. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, nuestra arma ofensiva contra todo ataque del enemigo. Jesús mismo usó la Escritura para vencer la tentación en el desierto. Mateo 4. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo, Jesús respondió con la palabra de Dios. Si queremos vivir en victoria, debemos hacer lo mismo. No basta con saber que tenemos autoridad, debemos ejercerla. Hoy es el día de levantarte en autoridad. Dios no quiere que vivas en miedo, en derrota o en ataduras. Te ha dado autoridad para vencer al enemigo. Si hoy te sientes atacado, si hay pensamientos de duda, miedo o condenación en tu vida, declara la verdad del Evangelio. Dile al enemigo: ya no tienes poder sobre mí. Soy hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo.
No vivo en condenación, sino en libertad. No vivo en miedo, sino en la autoridad de Jesús. Hoy es el día de levantarte, de caminar con la cabeza en alto, de recordar quién eres en Cristo. No eres víctima, eres vencedor. El poder del Evangelio no solo nos salva, nos da autoridad. Vive en esa autoridad hoy. 8. El Evangelio nos llena del Espíritu Santo y nos capacita para vivir en victoria. El poder del Evangelio no solo nos salva, libera y nos da autoridad, sino que también nos llena del Espíritu Santo y nos capacita para vivir una vida de victoria. No podemos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo operando en nosotros cada día. Jesús lo dejó claro en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto significa que sin el Espíritu Santo no tenemos el poder necesario para vivir la vida cristiana. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, nos transforma, nos guía y nos fortalece. El Espíritu Santo, la promesa del Padre. Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre. No les dijo que salieran a predicar inmediatamente. Primero debían recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es solo conocimiento, sino poder. Y ese poder viene a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Hechos 2, los discípulos fueron transformados. Antes tenían miedo, estaban escondidos, pero cuando fueron llenos del Espíritu, salieron con valentía a predicar el Evangelio y miles fueron convertidos. El Espíritu Santo transforma nuestra vida. El Espíritu Santo no es solo una fuerza o una idea teológica, es Dios mismo habitando en nosotros. Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, y su obra en nuestra vida es poderosa. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nos ayuda a entender la palabra de Dios y a discernir lo que es correcto. Nos fortalece en momentos de debilidad. Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos sostiene cuando nos sentimos cansados o sin fuerzas. Nos da poder para vencer el pecado. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando vivimos en el Espíritu, no somos esclavos del pecado. Nos llena de su fruto. Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, su carácter se refleja en nosotros. Nos equipa con dones espirituales. Corintios 12:7-11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nos da dones sobrenaturales para edificar a la iglesia y expandir el Evangelio. Nos da valentía para testificar. Hechos 4:31. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el Espíritu nos llena, dejamos el temor y hablamos con poder. La llenura del Espíritu Santo es un proceso continuo. Algunas personas creen que recibir el Espíritu Santo es un evento único, pero la Biblia nos enseña que debemos ser llenos continuamente. Efesios 5:18 dice: «Sed llenos del Espíritu». Esto significa que no basta con haber tenido una experiencia con el Espíritu en el pasado. Debemos buscar su llenura cada día, viviendo en comunión con Dios, orando,
adorando y permitiendo que su presencia transforme nuestra vida. El Espíritu Santo nos da una vida sobrenatural. Cuando vivimos llenos del Espíritu, no vivimos en derrota, sino en victoria. En lugar de miedo, tenemos fe. En lugar de tristeza, tenemos gozo. En lugar de debilidad, tenemos poder. En lugar de confusión, tenemos dirección. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros en cada paso, guiándonos, fortaleciéndonos, dándonos las palabras correctas cuando no sabemos qué decir. Viviendo una vida llena del Espíritu. Para ser llenos del Espíritu Santo, debemos tener hambre de Dios. Si no anhelamos su presencia, no la buscaremos, pedirle que nos llene. Lucas 11:13 dice que Dios da el Espíritu Santo a los que se lo piden. Pasar tiempo en oración y adoración. Hechos 4:31 muestra que los discípulos fueron llenos mientras oraban juntos. Obedecer la palabra de Dios. El Espíritu nos llena cuando vivimos en obediencia. Hoy es el día de recibir su poder. Si te has sentido débil en tu vida espiritual, si sientes que te falta fuerza para vencer la tentación, si necesitas más de Dios en tu vida, pídele al Espíritu Santo que te llene. Dios no quiere que vivas en tus propias fuerzas, quiere que vivas en el poder de su Espíritu. El Evangelio no es solo para cambiarte por fuera, es para llenarte por dentro con el poder del Espíritu Santo. Hoy es el día de recibir su llenura. 9. El Evangelio nos da esperanza y nos asegura la vida eterna. El poder del Evangelio no solo nos transforma en esta vida, sino que también nos da una esperanza eterna. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, dolor y desesperanza, donde muchos buscan significado sin encontrarlo. Pero el Evangelio nos asegura que esta vida no es el final. Jesús dijo en Juan 11:25-26, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Este es el corazón del Evangelio, la vida eterna en Cristo. No estamos destinados al vacío ni a la desesperanza. Dios nos ha preparado un hogar eterno, el problema de la muerte y la solución del Evangelio. Desde que el pecado entró en el mundo, la muerte se convirtió en la mayor amenaza para la humanidad. Todo ser humano nace con un destino inevitable, la muerte. Pero Cristo venció la muerte en la cruz. Corintios 15:55-57 proclama con poder: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». La muerte dejó de ser el final para aquellos que han recibido el Evangelio. Cristo abrió el camino para la vida eterna. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El mundo nos enseña a vivir solo para el presente, para lo material, para lo pasajero. Pero el Evangelio nos recuerda que nuestra verdadera patria no está en este mundo. Filipenses 3:20 nos dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Esto significa que aunque vivamos en la tierra, pertenecemos al cielo. Nuestra identidad no está en lo que poseemos, en nuestra nacionalidad, en nuestros títulos o logros. Somos ciudadanos del reino de Dios, una esperanza que no falla. El mundo ofrece muchas esperanzas falsas. Algunas personas confían en el dinero, en el éxito, en las relaciones, pero todo eso puede fallar. El único fundamento seguro es Cristo. Romanos 5:5 dice: «La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Esta es una esperanza que nunca defrauda. No importa lo que pase en el mundo, no importa cuán difíciles sean las pruebas,
El Evangelio nos asegura que el futuro es glorioso en Cristo, preparándonos para la eternidad. Saber que la vida eterna nos espera debe cambiar la forma en que vivimos. Si realmente creemos en la promesa del cielo, viviremos con un propósito eterno. Jesús nos dejó esta advertencia en Mateo 6, 19, 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, debe estar enfocada en la eternidad, porque todo lo terrenal pasará, pero lo que hacemos para Dios permanecerá para siempre. La recompensa eterna. Dios no solo nos promete vida eterna, sino que también nos recompensará por nuestra fidelidad. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto significa que nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Cada oración, cada sacrificio, cada paso de obediencia será recompensado. Pablo lo entendía muy bien cuando dijo en 2 Timoteo 4, 7, 8: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hoy es el día para asegurarte de tu eternidad. El Evangelio nos llama a vivir con la certeza de que nuestro destino eterno está asegurado en Cristo. Jesús nos dejó una advertencia en Juan 14, 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otro camino, no hay otra esperanza, solo Cristo. Si aún no has asegurado tu vida eterna en Él, hoy es el día para hacerlo. La muerte no tiene poder sobre aquellos que han creído en el Evangelio. Tenemos vida eterna en Cristo. Vive con esta esperanza. 10. El Evangelio nos llama a compartir su poder con el mundo. El poder del Evangelio no es solo para ser recibido y disfrutado de manera individual. Es un mensaje que debe ser compartido con el mundo entero. Jesús no nos salvó solo para que guardemos esta verdad para nosotros, sino para que seamos testigos de su gracia y amor. Antes de ascender al cielo, Jesús dejó un mandato claro a sus discípulos, conocido como la Gran Comisión. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este llamado no fue solo para los apóstoles, es un mandato para cada creyente. Si hemos experimentado el poder del Evangelio en nuestra vida, tenemos la responsabilidad de compartirlo. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Jesús dijo en Marcos 16:15, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este no es un llamado opcional, es una misión urgente. Hay millones de personas que aún no han oído el mensaje de salvación. Viven en oscuridad, en dolor, en desesperanza, sin saber que hay un Dios que los ama y quiere transformarlos. ¿Cómo podrán conocerlos si nadie les habla? Romanos 10:14 lo dice de manera clara. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios nos ha llamado a ser sus mensajeros. El Evangelio es la única respuesta para el mundo. Vivimos en tiempos donde el mundo está sumido en caos, crisis y desesperanza. Las personas buscan respuestas en todas partes, en la ciencia, en la política, en la filosofía, en la espiritualidad moderna,
Pero la única respuesta verdadera es Cristo. El Evangelio es el único mensaje que puede cambiar vidas, sanar corazones, restaurar familias y traer salvación eterna. Hechos 4:12 declara con firmeza: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el mensaje más importante que podemos compartir. Dios usa a personas comunes para predicar su evangelio. A veces pensamos que compartir el evangelio es solo para pastores, evangelistas o líderes religiosos. Pero Dios usa a personas comunes para llevar su mensaje. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no escogió a los más sabios, ricos o influyentes. Escogió a pescadores, a cobradores de impuestos, a personas comunes. Pablo lo explica en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto significa que Dios puede usarte a ti. No importa si no tienes un título en teología, no importa si no eres un gran orador, si has experimentado el poder del Evangelio en tu vida, ya tienes un testimonio que compartir. Cómo compartir el Evangelio en nuestra vida diaria. No todos estamos llamados a predicar en un púlpito, pero todos podemos compartir el Evangelio de alguna manera, a través de nuestro testimonio. La forma en que vivimos puede ser una predicación en sí misma. Si reflejamos el amor, la paz y la gracia de Dios, otros notarán la diferencia en nuestra vida. A través de la oración por otros, orar por las personas es una forma de llevar el Evangelio. Cuando alguien está en crisis, podemos orar por ellos y mostrarles que Dios es real. A través de las redes sociales, vivimos en una era digital donde podemos compartir el mensaje de Cristo con un clic. Cada publicación con la palabra de Dios puede impactar a alguien. A través del servicio a los demás, ayudar a alguien en necesidad, mostrar compasión, ser luz en medio de la oscuridad, es una manera de llevar el Evangelio sin necesidad de palabras. A través de la evangelización directa, hablar a las personas sobre Jesús, invitarlas a la iglesia, compartir nuestra fe en conversaciones diarias. El tiempo es corto. El Evangelio debe ser predicado ahora. Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el tiempo de predicar. Cada día que pasa es una oportunidad más para alcanzar a alguien con el mensaje de salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. Pero el tiempo se agota. Dios quiere usarte para extender su reino. Si alguna vez has pensado que no eres lo suficientemente bueno para ser usado por Dios, recuerda que Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Mateo 9:37-38 dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios está buscando obreros. Está buscando personas dispuestas a compartir su amor, su verdad, su poder. Responderás a su llamado. El Evangelio no es solo para nosotros, es para todo el mundo, y Dios nos ha dado la misión de compartirlo. Hoy es el día de levantar la voz y llevar la luz de Cristo a quienes aún viven en tinieblas. No te quedes callado. Comparte el Evangelio. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo importante. Eres parte de una minoría especial. La mayoría de las personas no terminan un mensaje como este, pero tú lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo. No llegaste
Aquí por casualidad, el Señor te ha guiado hasta este punto porque quiere hablar a tu corazón. Ahora quiero que hagas algo poderoso. Escribe en los comentarios la siguiente frase: yo recibo el poder del Evangelio en mi vida. Esto no es solo una acción simbólica, es una declaración de fe. Es una forma de demostrar que estás abierto a recibir todo lo que Dios tiene para ti. Tu decisión importa. Hoy, después de todo lo que hemos aprendido, hay algo que debes preguntarte. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? No basta con escuchar el Evangelio, hay que vivirlo, hay que compartirlo, hay que caminar en su poder. Jesús dijo en Mateo 7, 24, 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si realmente quieres que el Evangelio transforme tu vida, debes poner en práctica lo que has aprendido hoy. No guardes este mensaje solo para ti. Quiero que pienses en algo. Si este mensaje te ha bendecido, imagina cuántas personas más necesitan oírlo. Las redes sociales están llenas de contenido vacío, de mensajes sin valor, de entretenimiento que no edifica. Pero hoy tú tienes en tus manos una herramienta poderosa, la posibilidad de compartir el Evangelio con un simple clic. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien más. Tal vez sea tu familia, un amigo, alguien que esté pasando por una crisis. No subestimes el impacto que puedes tener al compartir la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. No es solo un canal de contenido, es una comunidad de fe, un espacio donde juntos seguimos aprendiendo, creciendo y fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Cada vez que te suscribes y activas la campana de notificaciones, estás asegurándote de no perderte ningún mensaje que Dios quiere darte. Sigue alimentando tu fe. Este video no es el final, es solo el comienzo. El crecimiento espiritual es un proceso constante y la mejor forma de seguir avanzando es alimentar tu fe todos los días. Por eso, quiero invitarte a ver otro video en este canal, donde seguimos explorando la palabra de Dios y aprendiendo más sobre su propósito para nuestras vidas. No dejes que este sea el único mensaje que escuches hoy. Tómate un momento para hablar con Dios. Antes de cerrar este video, quiero pedirte algo. Tómate unos minutos en silencio. Escucha la música que está sonando y dedícale unas palabras. A Dios, agradécele por su amor, pídele dirección, entrégale tus cargas, confía en Él. No apagues este video todavía, deja que la presencia de Dios toque tu corazón en este momento. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga, que su paz llene tu vida y que el poder del Evangelio transforme cada área de tu ser. Nos vemos en el próximo video.